Hola a todos y a todas. Vamos a continuar, pues aquí, ya sabéis, con sistemas fiscales. Y bueno, pues la grabación o las grabaciones de hoy van a ser de el tema 5, que habla de la imposición sobre la riqueza. Y para ello, como invitado especial, hoy nos va a hacer las preguntas nuestro amigo Ponicornio. ¡Bien! Bueno, ¿qué tenemos que decir del tema 5? Pues noticias buenas, que es un tema corto. Creo que es un tema sencillo comparado pues, con IRPF o con impuestos sociales. Vemos los diferentes impuestos que hay sobre la riqueza, pues bueno, según las clasificaciones que ya conocéis, ¿no? Pues impuestos sobre la transmisión, impuestos sobre la posesión. No vamos a ver todos los impuestos, por ejemplo, las plusvalías no vamos a verlas. Y bueno, pues es un tema, como digo, corto, bastante asequible, los ejercicios son muy sencillitos, básicamente cálculos muy fáciles, así que imagino que no vais a tener gran problema con este tema. Pues aquí lo tenemos. Tema 5, imposición sobre la riqueza. Bueno, ¿qué podemos decir de la imposición sobre la riqueza? Pues una pequeña introducción al principio, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a pasar de hablar de impuestos que recaen sobre la renta a hablar de impuestos que recaen sobre la riqueza. Como sabéis, renta y riqueza pues son variables económicas distintas, mientras que la renta se considera que es una magnitud flujo, la riqueza se considera que es una magnitud de stock, ¿verdad? Aquí lo tenemos en mis famosos esquemas, ¿no? Entonces, hasta ahora, bueno, hemos visto todo el rato impuestos directos, ¿verdad? Tanto los impuestos sobre la renta como los que vamos a ver ahora, que son los impuestos sobre la riqueza, son impuestos directos porque en ellos no se produce traslación de, bueno, de la carga tributaria de unos individuos a otros, ¿no? Entonces, la persona bueno, pues la persona que realiza el hecho imponible es la misma que la que paga el impuesto, ¿no? Básicamente, bueno, ya sabéis que había más criterios, pero este era como el más importante o el más básico. Bueno, pues hasta ahora habéis visto los impuestos sobre la renta y pues los dos que tenemos en nuestra economía, ¿no? El impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, que grava pues, la renta que generan las personas físicas, y también habéis visto el impuesto sobre sociedades, que grava la renta generada, pero por parte de las personas jurídicas. Como decimos, la renta es una variable flujo, es decir, si nos vamos a los esquemas temporales, suponemos el año 2020, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, la renta se va generando durante todo el periodo y computamos un periodo, en este caso un año, pero podría ser cualquier otro, para ver la renta generada durante ese periodo de tiempo. Por el contrario, la riqueza es una magnitud económica de naturaleza stock. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a ver bueno, la riqueza generada durante un tiempo, sino que vamos a elegir un momento concreto del tiempo, que podría ser, por ejemplo, a final de año, 31 del 12, y veo qué riqueza tengo en ese momento. Y lo que se hace normalmente es comparar los stocks, ¿verdad?, de riqueza en distintos momentos del tiempo. Pues comparo lo que tenía a 1 de enero con lo que tengo a 31 de diciembre y veo si ha incrementado, ha descendido o se ha mantenido estable mi nivel de riqueza. ¿Qué más? Entonces hemos dicho que ahora vamos a ver una imposición sobre variable stock, que se llama de diferentes maneras, pero es todo lo mismo. Capital, patrimonio, riqueza, es todo lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues dentro de la imposición sobre la riqueza vamos a ver que adopta diferentes formas, es decir, que tenemos una gran cantidad de impuestos sobre la riqueza, impuestos de patrimonio, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, sobre sucesiones y donaciones, IBI, plusvalía, etcétera, ¿no? A pesar de ello, su importancia a nivel global es bastante reducida y ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Aquí tenemos pues, una tabla, ¿verdad?, donde recoge pues, información de los diferentes países y bueno, la media de la OCDE, ¿verdad?
y bueno, pues tenemos datos de recaudación sobre del impuesto sobre la renta, de las cotizaciones sociales, de la imposición sobre el consumo, de la imposición sobre la riqueza y, bueno, pues el total de recaudación sobre el PIB, que ya sabéis que es como la presión fiscal, ¿no? Pues si nos vamos al caso de España, pues mientras que ya sabéis que cotizaciones sociales e impuestos sobre la renta es lo que más recauda, ¿verdad? También impuestos sobre el consumo, veréis que en la imposición sobre la riqueza el porcentaje no llega ni al 10%, es decir, un 7,66% del PIB. De ese 33,48% de la presión fiscal, solamente se corresponde con recaudación de riqueza un 7,66%, es decir, la recaudación es bastante pequeñita. A pesar de todo, bueno, pues son impuestos que generan bastante controversia, sobre todo pues el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿no? Por el tema de las herencias, de si es justo o no es justo, por ver también si existen dobles imposiciones, en el caso, por ejemplo, de la plusvalía con la ganancia patrimonial, etcétera, ¿no? Es verdad que a nivel estatal o a nivel global, pues la recaudación es muy baja, apenas este 7,66%, pero son impuestos muy importantes a nivel autonómico y a nivel local, porque son impuestos que o están por lo general totalmente cedidos, ¿no? Entonces, pues tenemos impuestos locales como por ejemplo el IBI, y bueno, pues el resto de impuestos sobre la riqueza son regionales, pues impuestos de patrimonio, impuestos sobre sucesiones y donaciones e impuestos sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Entonces son pues una de las principales fuentes de ingresos que tienen las comunidades autónomas. En esto hay que tener en cuenta que son impuestos cedidos. ¿Eso qué quiere decir? Pues por lo general existe una ley estatal que es la que rige características esenciales de estos impuestos, como pueda ser la definición del hecho imponible o quién es el contribuyente, etcétera, pero luego las comunidades autónomas van a tener la potestad para establecer todas las condiciones de liquidación del impuesto, ¿vale? Existiría entonces en ese caso, en cierto modo, la posibilidad, vamos a decir así, de que bueno, el Estado decidiera eliminar esa cesión y volver a poner el impuesto, vamos a decirlo así, de forma estatal. Pero es verdad que eso supondría bueno, pues una reducción de las competencias de las comunidades autónomas y yo lo veo poco probable, ¿vale? Entonces es verdad que tenemos esa ley estatal de cada impuesto que pues habla de los puntos básicos, ¿no?, del impuesto, pero luego el esquema de liquidación y toda la recaudación íntegra pues le corresponde a la comunidad autónoma, la que sea, ¿no?, de donde tenga la residencia el contribuyente. Lo siguiente que tenemos son las clasificaciones de los distintos impuestos según diferentes criterios, pues según el tipo de elemento gravado, si el gravamen es global o parcial, según la naturaleza del impuesto, si es personal o real, según si bueno, pues eso se aplica a valores netos o a valores brutos, según la periodicidad y según el fundamento del hecho imponible. Antes de entrar a analizar estas distintas clasificaciones, vamos a poner un esquema general bueno, de la clasificación de los impuestos sobre la riqueza. Si tuviéramos que hacer, de hecho, ahí está hecho, bueno, pues un esquema general del tema y un esquema general de clasificación de los impuestos sobre la riqueza, pues entonces yo diría que los impuestos sobre la riqueza, pues podemos distinguir así en un par de líneas, distinguir entre los impuestos que gravan la posesión o tenencia de riqueza, ¿verdad?, y los que gravan la transmisión. Dentro de los impuestos que gravan la posesión, pues vamos a tener impuestos que gravan en general, es decir, que gravarían todos los bienes y derechos que conforman la riqueza, gravarían la riqueza de forma general, todas, y entonces ahí vamos a tener, pues, tenemos al impuesto sobre el patrimonio, que gravaría toda la riqueza de un individuo, y otro impuesto que se llama la leva sobre el capital y que explicaremos más adelante de qué trata, ¿no? Luego
tendríamos también, dentro de impuestos que gravan la riqueza, la posesión de riqueza, tendríamos impuestos que gravan determinados tipos de riqueza. Serían impuestos que tienen una naturaleza específica. El ejemplo más claro es el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles. Es decir, el IBI no grava todo tipo de riqueza, no grava toda la riqueza de un sujeto, solamente grava si tiene propiedades inmuebles. Si no tiene propiedades inmuebles, pues no grava. Me da igual que tenga un coche y que tenga un cuadro de Picasso, que eso pues no tributa en el IBI. Luego tenemos los impuestos que gravan la transmisión. Dentro de los impuestos que gravan la transmisión de riqueza, pues ya sabéis que se distingue entre la transmisión lucrativa de riqueza, es decir, la gratuita, y la onerosa, la que es por compraventa. Dentro de la transmisión lucrativa o gratuita, pues se distingue, se suele hacer la distinción entre la riqueza que se transmite entre vivos, entre personas que están vivas, que sería una transmisión intervivos, y la que se hace vía mortis causa, pues porque se muere la persona y te deja la riqueza, ¿no? Dentro de los impuestos lucrativos intervivos, pues lo que tendríamos sería un impuesto sobre la donación, o un impuesto a las donaciones. ¿Que estamos hablando de una transmisión vía mortis causa? Estaríamos hablando de la sucesión. Sería un impuesto sobre la sucesión. Ya sabéis que nosotros lo tenemos los dos en un pack, ¿verdad? Entonces tenemos el impuesto sobre sucesiones y donaciones, pero es verdad que si luego leéis la ley, se aplican características distintas según si estemos hablando de la sucesión o de la donación. Bueno, pues dentro de esta imposición sobre la sucesión, podemos encontrar dos modalidades de impuesto, ¿vale? Podemos aplicar un impuesto sobre la sucesión que sea en modalidad de impuesto sobre caudal relicto, y ahora después explicaremos qué es eso, o bien podemos aplicar una sucesión en modalidad de impuesto sobre porciones hereditarias, ¿vale? Y por último, con respecto a la transmisión de riqueza, pues estaríamos hablando de la transmisión que es onerosa, que se pretende ganar dinero con ella y que se hace a través de compraventa. Entonces, aquí tendríamos que hablar del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, el ITPO, y bueno, pues al final del tema se hace una comparativa entre el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el IVA, porque en realidad pues tendríamos que plantearnos la pregunta de, vamos a ver, pero si aquí estamos grabando una compraventa, ¿verdad? En el IVA también se graban compraventas, entonces, ¿cuál es el criterio para, bueno, pues para tributar por IVA o para tributar por transmisiones patrimoniales? Unicornio, ¿cuál es el criterio? Pues la verdad es que no lo sé, profe, me lo tienes que explicar. Bueno, entonces, clasificaciones de los impuestos, aquí tenemos hasta 6. La primera habla de los elementos patrimoniales gravados, ya hemos hablado un poquito de ello, ¿verdad? Si el tipo de elemento que se grava pues es todo tipo de riqueza, entonces estaríamos hablando de impuestos generales sobre la riqueza. Si por el contrario solamente se grava algún tipo de bien en concreto, pues entonces serían impuestos no generales. Ya estáis viendo que aquí tenemos una G grande para los generales y para los no generales la pequeña. Por lo general, bueno, mejor dicho, en esta diapositiva se está aplicando cuando se cumple el criterio la mayúscula y cuando no se cumple la minúscula. Pues eso con respecto a los elementos patrimoniales gravados. En segundo lugar, determinar si el gravamen que se realiza es un gravamen global o parcial del patrimonio del individuo. Es decir, si estamos gravando el patrimonio global del sujeto, pues entonces estaremos hablando de impuestos globales o totales. Lo veríamos con una T mayúscula. Si por el contrario se gravan elementos concretos de ese sujeto, pues entonces sería un impuesto parcial y se señalaría, lo señalaríamos con la T pequeña. Ejemplo de un impuesto que grave el patrimonio global de un individuo, pues sería el impuesto de patrimonio, ¿verdad? Que gravaría la totalidad del patrimonio de la persona. También sería, por ejemplo, un impuesto sobre la sucesión, sobre la donación, sobre la sucesión. Porque en principio, pues cuando se muere la persona, se transmite todo lo que tenía, obviamente. Sin embargo, un impuesto sobre la donación podría ser de tipo parcial,
Porque si el individuo hace una donación de parte de sus bienes, no de todos sus bienes, entonces estaríamos hablando de que el impuesto es parcial. También estaríamos diciendo que, por ejemplo, el IBI, pues por lo general es un impuesto parcial también, porque solamente se grava el bien inmueble. Normalmente las personas tienen más riqueza aparte de los bienes inmuebles, ¿no? ¿Qué más? Si el impuesto es personal o real. Si os acordáis, pues la distinción de la distinción de un impuesto entre personal y real era que en los impuestos personales el hecho imponible recae sobre el individuo. Lo importante a la hora de determinar el hecho imponible es el sujeto al que se va a gravar, mientras que en los impuestos reales lo relevante es el objeto del bien que se grava, ¿vale? Entonces, impuestos personales sobre la riqueza, pues casi todos. Impuestos sobre patrimonio, impuestos sobre sucesiones y donaciones, y ahora mismo no se me ocurre ninguno más. ¿Cuáles son los impuestos que gravan en función del bien o que tienen en cuenta las características del bien en lugar de las características del sujeto pasivo? Pues impuestos como el IBI. En el IBI no se hace ningún ajuste por las circunstancias personales del sujeto. En el IBI lo relevante es el tipo de inmueble que tenemos, pues características de metros cuadrados, ubicación, y cualquier otra que se nos ocurra del bien, ¿vale? De la casa. Lo mismo ocurre con transmisiones patrimoniales onerosas. Cuando tenemos que pagar ese impuesto, lo relevante es el tipo de bien que estamos vendiendo, sin tener en cuenta el sujeto pasivo que realiza la compraventa. Una cuarta clasificación sería la que distingue entre valores netos y brutos, es decir, que si el impuesto grava el valor bruto de la riqueza o bien el valor neto una vez descontadas las posibles deudas o cargas que tengan esa riqueza. Bueno, pues impuestos que gravan los valores netos, pues por ejemplo el impuesto sobre patrimonio o el impuesto sobre sucesiones, por ejemplo, pues en el impuesto sobre patrimonio se restan todas las posibles deudas que tengamos sobre, en general sobre riqueza, ¿no? En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, cuando vamos a recibir una herencia, para el cálculo de la herencia computable que se grava, hay que restarle las posibles deudas que tengan. Es decir, que, por ejemplo, si yo recibo la casa de mis padres y sobre esa casa recae una hipoteca, pues habría que restar el importe de la hipoteca para ver cuál es el valor neto que realmente estoy heredando, porque realmente estoy heredando el bien, pero también estoy heredando la deuda. Impuestos que recaen sobre los valores brutos, pues por ejemplo el IBI recae sobre el valor bruto, no tiene en cuenta si yo la casa la estoy pagando o no, ¿vale? Periodicidad, pues si el impuesto se recauda de manera periódica o de manera esporádica, pues pues el IBI es un impuesto que se recauda de forma anual, igual el impuesto sobre patrimonio, impuestos que son de carácter ocasional, pues los que básicamente se derivan de circunstancias ocasionales, ¿no? Como es la muerte, sería un puntazo que la gente se muriera una y otra vez, ¿no? Pero no, mejor que no. Y impuestos sobre la donación, impuestos sobre la sucesión e incluso impuestos sobre transmisiones patrimoniales son impuestos que se pagan de forma ocasional cuando se produce cuando se produce la circunstancia que da lugar al hecho imponible, ya sea la compraventa, la donación o la sucesión. Y por último, pues en función del fundamento del hecho imponible, pues ya sabéis que distinguimos entre impuestos sobre la posesión de riqueza e impuestos sobre la transmisión de riqueza. Entonces, aquí tendríamos para cada uno de los impuestos esa clasificación, pues ya lo veis aquí, ¿no? Si lo cumple en mayúscula, si no lo cumple en minúscula y bueno, pues los distintos impuestos. Impuestos sobre el patrimonio neto, sobre la leva del capital, leva sobre el capital, impuestos sobre sucesiones y donaciones, impuestos sobre el caudal relicto como modalidad de sucesión,
impuestos sobre la donación, que está aquí abajo, impuestos sobre las porciones hereditarias como otra modalidad de sucesión, impuestos sobre la propiedad, que es el IBI, ¿vale? En el tema cuando pone impuestos sobre la propiedad es el IBI. E impuestos sobre transmisiones patrimoniales. A lo mejor aquí queda un poquito más farragosa, vamos a decirlo así, la clasificación, pero yo he hecho un cuadro monísimo que ahora os voy a poner. Ah, bueno, y aquí también hay un cuadro. Aquí también hay un cuadro, ¿vale? Pero el mío es más bonito. ¿Verdad que sí, Ponicornio? Sí. Básicamente, pues las características, general, global, personal, el neto, periódico, o si graba posesión o no, y pues el check de que lo cumple o la X de que no lo cumple. Entonces, el impuesto sobre el patrimonio, pues lo cumple todo. Es un impuesto general, grava todo tipo de bienes, es un impuesto global porque grava toda la riqueza del individuo, es personal porque el impuesto realmente lo que pretende es gravar al sujeto según su capacidad económica. Entonces, pues se adapta a las circunstancias personales y familiares del individuo. Recae sobre los valores netos, restando las deudas, es periódico porque se recauda año a año y grava la posesión de riqueza. La leva sobre el capital. ¿Qué es esto de la leva sobre el capital? Bueno, pues la leva sobre el capital es una cosa que ya a día de hoy prácticamente no existe. Antiguamente pues sería un impuesto bastante importante porque la leva sobre el capital básicamente era el típico impuesto que se recaudaba cuando hacía falta pues para financiar guerra, etcétera, pues en la época de Alfonso X o por ahí, ¿no? Es decir, estamos hablando de un concepto, además suena medieval, ¿no? Leva del capital. Entonces, ¿qué ocurría? En determinadas circunstancias, pues, por ejemplo, como he dicho, para financiar guerras, se hacía necesario de recursos adicionales para el Estado, pues para financiar esa guerra, ¿no? Y entonces pues, se podía establecer un impuesto extraordinario, que es esa leva sobre el capital. La principal característica de la leva sobre el capital es que se lleva literalmente lo que hacía era llevarse parte de los bienes de de la población, es decir, que el impuesto realmente era confiscatorio. Pues llegaba y decía, usted, fulanito, ¿qué tiene usted? Tenemos que llevarnos dinero porque hace falta, tenemos que llevarnos cosas porque hace falta para financiar el ejército. ¿Qué es lo que usted tiene? Pues yo tengo 4 gallinas, 3 cabras y tanto trigo. Pues me voy a llevar la mitad de todos sus bienes. 2 gallinas, ya no me acuerdo cuántas cabras y la mitad del trigo. Entonces, la leva sobre el capital era un impuesto confiscatorio. De todas formas, cuando hablemos del impuesto sobre el patrimonio, voy a volver a comparar la leva sobre el capital con el impuesto sobre el patrimonio. Yo cuando hablo de la leva sobre el capital me acuerdo siempre de Robin Hood, ¿vale? Porque es verdad que es muy de la época. Características de la leva sobre el capital. Bueno, pues general, porque en principio no distinguirían, se llevaban todo tipo de riqueza. Global, se podía llevar incluso, bueno, toda la riqueza del individuo. Personal, porque obviamente pues se aplicaba al sujeto en concreto que se tenía enfrente, ¿no? Neto, sin deudas, porque la vaca y la oveja, pues lo que tiene. Y es un impuesto de carácter extraordinario, por lo tanto, no cumple lo de periódico y grava la posesión de esa riqueza, ¿no? O sea, no graban realmente pues, por tener esos bienes en nuestra propiedad. El IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, o como ponen el tema, impuesto sobre la propiedad. Bueno, pues no es general, porque no grava todo tipo de riqueza, solamente grava los bienes inmuebles. Tampoco sería global en la medida en la que presuponemos que los individuos tienen más bienes aparte del IBI. Personal, no, porque lo importante ya hemos dicho que es el bien inmueble en sí mismo y no la persona que lo posea.
Tampoco grava el valor neto, grava el valor bruto de los bienes. Periódico, sí, porque se recauda año a año y gravaría la posesión de esos bienes inmuebles. Luego tenemos el impuesto sobre la donación. Bueno, pues un impuesto sobre la donación sería general, porque en principio gravaría todo tipo de riqueza, pero lo hemos considerado como que no es global, suponiendo que las donaciones que se hacen son parciales, no de todos los bienes de, bueno, pues de los individuos, ¿no? Personal, tiene en cuenta las circunstancias del sujeto que recibe los bienes, neto, sin las deudas correspondientes, de carácter ocasional y que gravaría la transmisión en lugar de la posesión. Este impuesto sobre la donación, yo he puesto aquí las flechitas porque tiene las mismas características que el del impuesto sobre porciones hereditarias, ¿vale? Entonces, simplemente para que hagáis una analogía mental, pues el impuesto de donación tiene las mismas características que el impuesto sobre porciones hereditarias, es decir, es general, porque gravaría el impuesto sobre porciones hereditarias, es general porque gravaría todo tipo de riqueza. Global no sería porque, bueno, ahora lo explicaré, pero es un impuesto que no grava toda la riqueza del individuo, sino simplemente las porciones hereditarias que se heredan. Personal, porque el impuesto se aplica a los individuos, no teniendo en cuenta las características de los bienes, sino las características de los individuos. Grava los valores netos, como digo, no es periódico y tampoco grava la posesión. Por el contrario, el impuesto sobre el caudal relicto, que sería la otra modalidad de impuesto sobre la sucesión, pues cumple las mismas características que el impuesto sobre porciones hereditarias, pero he señalado aquí las diferencias. Es decir, sería un impuesto general, pero sí que es global. Ahora cuando lo expliquemos lo entenderéis mejor, ¿vale? En el caso del impuesto sobre el caudal relicto sí se grava de forma global toda la riqueza del sujeto, pero en el de porciones hereditarias no. El de caudal relicto tampoco sería personal, y ahora veremos también por qué. Y sin embargo, el de porciones hereditarias sí que es personal. El resto igual. Grava valor neto, no es periódico y no grava la posesión. Y el de transmisiones patrimoniales onerosas no cumple nada. Ni es general, porque no recae sobre todos los tipos de bienes, sino solamente sobre los bienes que se... Bueno, que ya lo veremos. No voy a hacer spoiler. Solamente recae sobre determinados tipos de bienes. Tampoco se considera global, porque normalmente en las compraventas no estamos vendiendo todo el patrimonio del sujeto. Tampoco sería personal, porque lo importante es el bien vendido y no la persona que lo vende. Tampoco grava los valores netos, ni es periódico, ni grava la posesión de riqueza. Bueno, yo sé que en el tema lo siguiente que viene es el impuesto sobre el patrimonio, pero antes de entrar en el impuesto sobre el patrimonio, voy a explicar qué es esto de la sucesión y, bueno, pues las diferentes modalidades de gravamen, que sería el impuesto sobre el caudal relicto y el impuesto sobre porciones hereditarias. Entonces, vamos a empezar explicando un poquito el impuesto sobre el caudal relicto. Bueno, estamos hablando de la sucesión, entonces, obviamente, pues tenemos a una persona, fulanito, que se muere, descansa en paz, ¿vale? Esta persona es el fallecido, también se le llama causante, porque causa, el pobre, de esto que se muere, el pobre causa la herencia, causa la transmisión de riqueza. ¿A quién? Pues lo lógico es que sean a sus herederos legítimos. Vamos a suponer que tiene dos herederos legítimos, dos hijos, un hijo y una hija. Además, el hijo tiene pues dos niños chiquititos que están aquí pintados, ¿no? Muy monos. Bueno, pues a los herederos, a los diferentes herederos se les llama causahabientes, ¿vale? Heredero 1 sería causahabiente 1, heredero 2 sería causahabiente 2. Entonces tenemos el causante y el causahabiente, ¿vale? El causante es el que se muere y el causahabiente el otro. Y yo os pregunto, bueno, ¿quién es el que tiene que pagar el impuesto? ¿Quién es el que genera el hecho imponible? ¿Vale? Y por favor no me vayáis a decir el muerto, ¿verdad, Ponicornio? No, el muerto no. El muerto, el pobre está muerto. No puede hacer nada más. No puede pagar impuestos porque está muerto.
Entonces, los que generan el hecho imponible son los herederos, los que están vivos, los causavientes, porque estamos grabando la transmisión de riqueza, pero no tiene sentido grabar la transmisión del que la da, tiene sentido de, como grabamos la capacidad de pago, el que recibe la riqueza es el que incrementa la capacidad de pago, ¿vale? Entonces, ¿quién genera el hecho imponible? El que recibe la transmisión gratuita de riqueza, es decir, el causaviente. Vale, pues vamos a suponer que esta persona, que la pobreza ha muerto, tenía una masa hereditaria de 1 millón de euros, que ya no está nada mal, tal y como están las cosas. Esa masa hereditaria también es lo que se llama el caudal relicto, en términos jurídicos, ¿vale? Entonces ya un poquito podemos empezar a pensar por dónde van los tiros. Tiene una masa hereditaria de 1 millón de euros, vamos a suponer que sobre esa masa hereditaria o sobre ese caudal relicto recae una hipoteca que el pobre no ha podido pagar y se ha muerto con esa pena de medio millón de euros. Entonces realmente el caudal líquido, vamos a decirlo así, o la masa hereditaria líquida sería pues de medio millón de euros. Debe medio millón, le queda medio millón. Entonces, un impuesto sobre el caudal relicto lo que hace es gravar esto, gravar la riqueza de la persona que se ha muerto de forma general, de forma global. Se calcularía el caudal líquido y entonces pues a partir de aquí aplicaríamos el porcentaje del impuesto, que aquí me lo he inventado y he supuesto que es del 10%. Y diríamos, bueno, pues medio millón por el 10%, lo que tiene que pagarse de cuota íntegra es 50.000 euros. 0,05, como yo pongo ahí, ¿no? Y una vez que ya se ha restado la cantidad pagada, es cuando se hace el reparto de los bienes entre los herederos. ¿Cuánto heredaría cada uno? Pues aquí el primero hereda lo mismo que va a heredar el otro, 500.000 euros menos 50.000 que hemos pagado de impuestos, son 450.000 entre dos, pues va a recibir el de los dos niños, va a recibir 225.000 euros y la otra también va a recibir 225.000 euros. Entonces, si nos vamos otra vez a las características del impuesto, en el impuesto sobre el caudal relicto, estamos viendo que el impuesto es global porque grava toda la riqueza del muerto, vamos a decirlo así, ¿no? Y no es personal. ¿Por qué no es personal? Vamos a ver. ¿Quiénes son los que generan el hecho imponible? Hemos dicho que son los vivos, ¿verdad? Fulanito y menganita. Fulanito tiene 2 niños, a lo mejor el pobre está en paro o le han hecho un ERTE. Y menganita lo mismo es científica del CSIC y está la pobre ahora trabajando como las locas para sacar la vacuna para el coronavirus y ganando una pasta. Y sin embargo los dos van a pagar la misma cantidad de impuestos. Los 50.000 que se dividiría entre los dos, ¿no? Se realiza una única cuota íntegra por la herencia total, independientemente de que pues, uno tenga unas circunstancias y la otra tenga las otras circunstancias. Es decir, que el impuesto no es personal, porque no tiene en cuenta quiénes son los sujetos pasivos o las características de los sujetos pasivos, sino que realmente lo importante es la masa hereditaria. El impuesto se articula en torno a la masa hereditaria, que es el caudal relicto. Vamos a ver qué ocurre con la otra modalidad de sucesión, que sería el impuesto sobre las porciones hereditarias. Lo mismo, tenemos a este pobre que se ha muerto, ¿no? Además con los ojillos ahí cerrados, que descanse en paz, los dos hijos, fulanito que tiene 2 niños, fulanita que tiene solo que no tiene nada, causaviente 1, causaviente 2. La misma masa hereditaria, 1 millón de euros, que hemos dicho que es el caudal relicto, la hipoteca de medio millón, caudal líquido 500.000. Y ahora lo que hace es que se reparte. No se calcula el impuesto, se reparte. ¿Vale? Repartimos 500.000 que nos quedan, 250.000 para cada uno. Y una vez repartido, es cuando se aplica el impuesto. No a la masa hereditaria global, no al caudal relicto, sino a las diferentes porciones que recibe cada uno. ¿Vale? O sea, los nombres están puestos porque tienen una lógica. Entonces, grabo la porción del causaviente 1
y la porción del causaviente 2. Y vamos a suponer que el impuesto establece una deducción por hijo de 1.000 euros, ¿vale? Entonces ahora calculo la liquidación del causaviente 1 y la liquidación del causaviente 2. Liquidación del causaviente 1, base imponible, los 250.000 euros que ha heredado. Por el 10% que me lo he inventado, paga una cuota íntegra de 25.000 y le aplicamos la deducción de 2.000 euros. Es decir, que su deuda tributaria son 23.000. En el causaviente 2, pues la base imponible es lo que ha recibido, que son los 250.000 euros, por el 10%, 25.000. Como no tiene hijos, no se le aplica deducción ninguna. Entonces, ya estamos viendo que el causaviente 1 paga 2.000 euros menos que el causaviente 2. El impuesto se adapta a el sujeto pasivo y en este caso a sus circunstancias personales y familiares. Eso quiere decir que cuando el causaviente 1 haga cuentas, pues dirá 250.000 euros que he recibido menos 23.000 que he pagado, 227.000 euros que me quedan. Y el causaviente 2 dirá 250.000 euros que he recibido menos 25.000 euros que he pagado, 225.000, que si os fijáis es la misma cantidad que recibía en una modalidad de impuestos sobre porciones hereditarias, porque no hemos aplicado ninguna particularidad en el impuesto, ninguna adecuación a circunstancias personales y familiares, sino que simplemente hemos establecido el tipo impositivo. Entonces, si nos vamos al esquema, ya lo entendemos, ¿verdad? El impuesto sobre el caudal relicto es global porque grava la masa hereditaria, mientras que el de porciones hereditarias es parcial porque grava las distintas porciones que son cachitos parciales, ¿no? Partes de la herencia total. Además, resulta que el impuesto de caudal relicto pues no es personal, porque ya hemos dicho que los dos pagan igual, independientemente de sus circunstancias, y el de porciones hereditarias sí que es personal, porque tiene en cuenta el sujeto pasivo en lugar de la masa hereditaria. Y bueno, pues yo ponía aquí lo de quién paga el impuesto, pero al final me he adelantado y os lo he contestado antes. Así que ya sabéis que quien paga el impuesto no es el muerto, sino los herederos que se supone que están vivos. Se supone. Bueno, pues ahora sí nos vamos al impuesto sobre el patrimonio neto. Y lo primero que vamos a ver es cómo se justifica el impuesto, es decir, por qué debe existir un impuesto sobre el patrimonio neto. Entonces, bueno, pues se justifica en función de los diferentes principios que nos podríamos encontrar en un sistema tributario. Y el primero, obviamente, es el de la equidad. Desde el punto de vista de la equidad, pues tendríamos que hablar de que toda posesión de patrimonio implica una capacidad tributaria adicional, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues desde el punto de vista de ver cómo se tratan, desde el punto de vista fiscal, diferentes tipos de rentas que se obtienen, rentas que son las llamadas fundadas, que son las rentas del capital, y las rentas ganadas, que son las del trabajo. Vamos a empezar, en primer lugar, hablando de la capacidad tributaria adicional. Aquí tenemos pues, la nomenclatura R1 igual a R2 igual a 0 y, sin embargo, pues W1 igual a 0, W2 mayor que 0, ¿no? Vamos a ponerlo, como a mí me gusta, pues con nuestros muñequitos, que se entiende mejor. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos el individuo A y el individuo B. Lo que nos dice el tema es si el individuo A tiene una renta de 0 y el individuo B tiene una renta de 0, lo que ponía ahí R1 igual a R2 igual a 0, los dos no ganan nada. Pero resulta que el individuo A no tiene riqueza porque no tiene ahorros, pero el individuo B tiene un ahorro de 100.000, entonces resulta bastante obvio que el individuo B tiene mayor capacidad de pago, ¿verdad? Vamos a suponer que no existiera un impuesto sobre el patrimonio, sino que solamente existiera el IRPF. En este segundo caso de aquí abajo, pasaría que ninguno de los dos pagaría IRPF, ¿verdad? Porque su renta es 0, y ninguno de los dos pagaría impuestos sobre el patrimonio porque no existe. Pero
B tiene una mayor capacidad de pago de A. Por lo tanto, está incumpliendo el principio de equidad vertical, que decía que individuos con diferentes posiciones económicas debían tributar distinto. En este caso son individuos con distintas posiciones económicas, pero ninguno de los dos paga nada, paga cero. Entonces estaríamos incumpliendo ese principio. Bueno, yo ponía otro ejemplo, pero es simplemente para ilustrar la misma historia. Vamos a suponer que el individuo A tiene una renta de 1.000 euros al mes porque trabaja y el individuo B no trabaja, está pues rascando, en fin. El individuo A, el pobre, pues esos 1.000 euros que tiene al mes se los gasta porque tiene 14 hijos y además está pagando una hipoteca y al pobre no le da la vida, entonces su ahorro es cero. Y el individuo B, que no gana nada, pues tiene una casa en propiedad y el dinero pues, de comer se lo dan sus padres. Entonces, hay un IRPF, pero no hay impuesto sobre el patrimonio. Y ahora resulta que el individuo A gana 1.000 euros, tiene que pagar IRPF. El B no paga nada, pues no gana. Pero resulta que luego no hay impuesto sobre la riqueza, con lo cual ninguno paga nada de riqueza. Es decir, que A ha pagado un IRPF y B no ha pagado nada, cuando a lo mejor estos 100.000 euros es una mayor cantidad, una mayor capacidad de pago de lo que implican estos 1.000 euros al mes. Entonces, desde un punto de vista de la equidad, como estáis viendo, el impuesto sobre patrimonio neto se justifica pues diciendo que tener una riqueza frente a no tenerla implica una capacidad de pago adicional y que por lo tanto debería ser susceptible de tributación. ¿Qué más? Dentro de la equidad, con respecto al tratamiento diferenciado, bueno, pues no sé si lo habéis visto en el IRPF con el profesor Carlos Rivas, porque la verdad es que no sé en qué nivel de profundidad ha entrado, pero básicamente deciros que en el IRPF existe un tratamiento diferenciado de lo que son las rentas del trabajo, de las rentas del capital. Ya sabéis que tenemos, creo que son 5 las categorías de rentas según el IRPF, ¿verdad? Impuestos sobre lo diré, rendimientos del trabajo, rendimientos del capital, que puede ser mobiliario o inmobiliario, rendimiento de actividades económicas, las ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta por ley. Todos esos tipos de renta se integran entre ellas y al final se acaban conformando dos bases imponibles o dos tipos de rentas que se integran entre ellas, que son por un lado la base imponible general y por otro lado la base imponible del ahorro. En la base imponible general irían las rentas del trabajo, la de las actividades económicas y bueno, determinadas imputaciones de renta. En la base imponible del ahorro normalmente van los rendimientos del capital mobiliario, los inmobiliarios van en la general y en las ganancias y pérdidas patrimoniales. ¿Por qué estoy contando este rollo? Bueno, resulta que la base imponible general tiene una escala general que es más progresiva que la base imponible del ahorro, que es menos progresiva. Entonces, al final, en cierto modo, se está gravando más las rentas ganadas, que son las del trabajo, con unos tipos superiores, con respecto a las rentas del capital, que tienen unos tipos inferiores. ¿Eso por qué ocurre? Eso porque es así, realmente es una discriminación susceptible de, bueno, de ser criticada o de que demos nuestra opinión, pero esto ocurre porque en teoría pues el capital, si tiene un menor gravamen, se supone que se pone en circulación y por lo tanto pues va a generar mayor movimiento económico, mayor crecimiento económico, ¿no? Pero sigue siendo una discriminación con respecto a las rentas ganadas. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que se justificaría establecer una tributación sobre la acumulación de riqueza, es decir, sobre la posesión de riqueza, que sería el impuesto sobre el patrimonio neto, ¿vale? Otra cuestión adicional que no estamos comentando, simplemente estamos hablando de rentas fundadas y de rentas ganadas. Es decir, si resulta que yo
con todo mi esfuerzo he ido ahorrando como una hormiguita y dentro de 20 años todo ese dinero que he tenido en el banco me han dado un tipo de interés muy alto y lo estoy generando de esa manera, o he invertido en bolsa y me ha ido súper bien porque he invertido en la compra de mascarillas, pues está genial. Es decir, se ha producido un esfuerzo por parte del individuo y ha visto su recompensa. Pero, ¿qué ocurre con los capitales que son heredados? Es decir, es lo mismo Amancio Ortega que la hija de Amancio Ortega. El esfuerzo que ha hecho Amancio Ortega por acumular ese capital es el mismo que puede hacer la hija por mantener el capital, no, ¿verdad? Es lo mismo Amancio Ortega, que ha creado un capital, a la Casa de Alba, el capital que va a tener la Casa de Alba, que es un patrimonio heredado por los siglos de los siglos, amén. Tampoco, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los principales inconvenientes del gravamen sobre la riqueza, que es que no tiene en cuenta el esfuerzo, no, porque no puede, no se tiene en cuenta el esfuerzo realizado a la hora de, bueno, de adquirir y de llegar a esa acumulación de patrimonio que tenga el individuo. Bueno, pues entonces, enganchando con el primer principio de equidad, pues obviamente un segundo criterio para justificar la aplicación de un impuesto sobre el patrimonio sería pues la redistribución de renta y riqueza. Le quitamos dinero, como ya sabéis, o riqueza a los que más tienen y pues para eso tendríamos un impuesto sobre el patrimonio que además es progresivo y con unas cantidades exentas lo suficientemente grandes. De hecho, en el impuesto sobre el patrimonio, aquellos que tengan un patrimonio inferior a 700.000 euros, tal y como está hoy en día establecido, no tributarían, es decir, estamos hablando de cantidades importantes, ¿no? En tercer lugar, aquí se habla de la promoción de la asignación eficiente de los recursos. Este apartado lo que quiere decir es que si resulta que yo tengo una gran cantidad de dinero en el banco, por poner ese ejemplo, ¿no? De riqueza en general. Si tenemos una gran cantidad de riqueza y yo no tengo que afrontar ningún pago, pues lo mismo la dejo ahí muerta de asco, que me da igual. Ahora bien, si resulta que yo tengo que pagar un impuesto sobre la riqueza, ya me voy a preocupar de que esa riqueza me genera a mí un ingreso para afrontar los pagos, porque si no voy a ir perdiendo dinero conforme pase el tiempo. Pierdo capacidad de pago. Entonces, pues el tercer criterio lo que dice es, si asignamos, si aplicamos un impuesto sobre el patrimonio, vamos a obligar a que la riqueza se ponga en funcionamiento en la economía, si no es posible que se quede apalancada. Y por último, se habla de la eficiencia administrativa. Tenéis que pensar, o tenemos que pensar, que todos los impuestos se relacionan entre ellos y todos dan información entrelazada. Es decir, de este punto 4 se llega a la conclusión, o habría que llegar a la conclusión, de que si vais a defraudar, tenéis que hacerlo en todos los impuestos o nada. Esto es como, ¿vas con todo o te restas? ¿Por qué? Bueno, pues porque, claro, hacemos un control por un lado del IRPF, o se paga un IRPF y luego se controla el patrimonio que tiene el individuo. Es decir, estamos viendo si casan las cifras de IRPF que tiene una persona con el patrimonio que tiene. Si una persona está obteniendo una renta de 50.000 euros todos los meses y resulta que no tiene nada en el banco, pues habría que pensar que lo mismo lo tiene en Andorra o en Suiza o en cualquier otro paraíso fiscal. Entonces, como digo, pues el último criterio para aplicar un impuesto sobre el patrimonio pues sería la eficacia administrativa del control del contribuyente. Que lo mismo ocurre con el impuesto de patrimonio que con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y en general con todos los impuestos. Es decir, todos dan informaciones de todo lo que tienen los individuos. Es decir, que realmente Hacienda sabe lo que tenemos, lo que no, y ya es simplemente cuestión de ver qué sujeto es al que queremos investigar.
Características del impuesto sobre el patrimonio neto. Bueno, pues ya lo hemos dicho, es un impuesto directo, es personal, grava el patrimonio neto de las personas físicas, ¿eh? Es un impuesto que solamente recae sobre las personas físicas, no grava el patrimonio de las empresas, ¿vale? Bueno, pretende gravar ese patrimonio, pero lo grava de una forma específica. Y aquí es cuando vuelvo a hablar de la leva sobre el capital. Si os fijáis, los dos recaen sobre el patrimonio, ¿verdad? La leva sobre el capital recaía sobre el patrimonio de los ciudadanos, de las personas, y el impuesto sobre el patrimonio también. Pero la forma de pagarlo es totalmente diferente, porque el impuesto sobre el patrimonio grava el patrimonio, pero tú no pagas con patrimonio, se grava con cargo a la renta. Es decir, si a mí me van a gravar el valor del chalet que tengo en Galapagar, pues resulta que yo no lo voy a pagar con parte del chalet, no le voy a dar una puerta, sino que se paga con cargo a el dinero que yo gane de mi renta, ¿vale? Entonces, un impuesto que grava la riqueza, pero se paga con la renta. La leva sobre el capital no. La leva sobre el capital era un impuesto que gravaba el capital y se pagaba con cargo al capital, ya lo hemos dicho. Gravaba el número de gallinas y yo le pagaba con gallinas, ¿vale? Entonces, mientras que la leva sobre el capital era un impuesto, como hemos dicho antes, confiscatorio de los bienes del individuo, el impuesto sobre el patrimonio no tiene esa naturaleza de confiscatorio porque no se lleva la riqueza del individuo, sino que se paga con cargo a la renta del patrimonio. Esto hace que, bueno, pues se tienda a asimilar el impuesto sobre el patrimonio a un impuesto sobre la renta, en el sentido de que se ponen en las clasificaciones presupuestarias, se ponen en la misma categoría. Es decir, si nos vamos a la contabilidad nacional, se incluye el impuesto sobre el patrimonio neto en los impuestos corrientes, cuando realmente es un impuesto sobre riqueza, ¿vale? Pero es por esta característica que tiene el impuesto, por esta y porque además es un impuesto que se recauda año a año, entonces es un impuesto periódico recurrente, vamos a decir al corto plazo, que es un año, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Hemos dicho que las personas físicas que, bueno, pues pueden tributar por obligación personal o por obligación real. ¿Os acordáis de cuando hablábamos en el IRPF? Eh, pues la obligación personal sería para los residentes, los que viven en territorio español, más de 183 días al año. La obligación real sería para los no residentes. La diferencia es que en la obligación personal se gravaría al individuo por toda su riqueza total, global, independientemente de que la tenga en España, en Andorra, en China o en Estados Unidos, y por obligación real, pues solamente se tributaría por la riqueza que tendría la persona exclusivamente en España. El objeto imponible pues sería el valor neto del patrimonio de esas personas físicas. El hecho imponible lo que grava es la titularidad de la riqueza, que ya sabéis que la riqueza pues estaría conformada por bienes y derechos de contenido económico que se podrían atribuir a ese individuo, a ese sujeto pasivo, y como sabéis, siempre teniendo en cuenta el momento del devengo, que ya sabéis que es el elemento clave para tributar, ¿no? ¿Cuándo se produce el devengo del impuesto sobre patrimonio? Pues a 31 de diciembre. Es un impuesto que tiene esa periodicidad anual, del 1 de enero al 31 de diciembre, y se paga el 31 de diciembre. Siempre iríamos a 31 de diciembre y le diríamos, fulanito, ¿usted qué tiene? Pues yo tengo una casa, un coche, un cuadro de Picasso y 2 Sorollas. Pues entonces usted tiene que pagar tanto. Tenemos también una serie de exenciones, aunque realmente esto de las exenciones de aquí no son exenciones, digamos, manifiestas del impuesto, sino son como ideas económicas que han quedado fuera del mismo. Y bueno, pues tenemos aquí dos ejemplos, el ejemplo del capital humano y el ejemplo del derecho a cobrar una pensión. Con respecto al capital humano, ya sabéis lo que es el capital humano, sería la acumulación de conocimiento, experiencia, el saber hacer, ¿no? Es decir, todo ese conocimiento, vamos a decirlo así, que tiene un individuo. ¿Qué ocurre?
vamos a ver, eso no es gratis. Aunque queramos creer que la adquisición de conocimiento es gratis, realmente no lo es, ¿verdad? Se ha pagado, bueno, pues un colegio, bueno, si es público o no, pero bueno, se ha ido al colegio, se ha pagado una matrícula de una universidad. Es decir, a lo largo de nuestra vida estamos invirtiendo una cantidad de dinero en adquirir conocimiento para luego tener unas mejores habilidades de cara al mercado laboral. Entonces, podríamos considerar que el capital humano es riqueza del individuo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que desde ese punto de vista, pues el capital humano, dado que se puede valorar económicamente en función del dinero que me he gastado, lo mismo podría considerarse como riqueza y que tributase en el impuesto de patrimonio. Obviamente no es lo más, no sé cómo decirlo, lo más eficiente del mundo. Es decir, si lo que queremos es que la población tenga una mejor formación, porque eso va a suponer que se realicen trabajos de mayores niveles de productividad y eso sea el crecimiento económico, pues lo ideal no es gravar el capital humano en la imposición sobre la riqueza y de hecho no se grava, es decir, esto es una divagación económica, ¿no? Lo mismo podríamos decir del derecho a cobrar una pensión. No es lo mismo una persona que esté trabajando toda su vida y que vaya adquiriendo ese derecho a cobrar una pensión pública o simplemente que ahorre y tenga un fondo privado de pensiones a una persona que no tenga ningún derecho sobre el cobro de ninguna pensión, pues porque por los motivos que sea no ha podido bueno, pues adquirir ese derecho. Entonces, en ese sentido, se podría decir que el derecho al cobro de una pensión forma parte del patrimonio de una persona, ¿no? Porque al fin y al cabo eso le va a generar una renta futura. La misma idea es decir, también es algo muy relativo porque el derecho a cobrar una pensión es difícilmente valorable. Entonces, en este caso, pues tampoco tendría mucho sentido incluir ese derecho en la base imponible del impuesto sobre el patrimonio. Como decimos, pues la base imponible estará formada por el valor del patrimonio neto. ¿Y cómo se calcula ese patrimonio neto? Pues sería la suma de bienes y derechos de contenido económico menos todas las cargas y gravámenes de naturaleza real, es decir, cargas y otros impuestos que hayamos podido pagar. Gravámenes de naturaleza real hace referencia al IBI. De forma que, como el IBI es un impuesto que también grava la posesión de riqueza, en este caso de los bienes inmuebles, para evitar una doble tributación, pues se permite restar la cuota del IBI aquí, ¿vale? Menos, pues, deudas, obligaciones personales vinculadas al patrimonio, etcétera, y eso nos daría la base imponible. La base imponible, bueno, pues a esa base imponible se le resta la reducción, que es el mínimo exento, ese que he comentado yo de los 700.000 euros, y se aplicaría una tarifa que es progresiva. Aquí tenemos las características del impuesto para Andalucía. Entonces, ¿quiénes estarían obligados a presentar la declaración? Ya sabéis que son cosas distintas. Por un lado, quien está obligado a presentar la declaración y por otro lado, quien realmente paga el impuesto, ¿no? Entonces, en principio, estarían obligados a presentar la declaración, pues todos esos sujetos pasivos, cuya cuota tributaria resulta ingresar, o, aunque no saliera a ingresar, pues todos los individuos que su patrimonio, digamos así, sea superior a los 2 millones de euros. Es decir, si yo tengo 2 millones de euros valorado mi patrimonio en esa cantidad, tengo que hacer el impuesto sobre el patrimonio sí o sí. Que tengo una riqueza inferior a 2 millones de euros, que es lo más normal, ¿no? Vaya, yo no conozco a nadie que tenga una riqueza de 2 millones de euros, ya me gustaría. Bueno, pues si la riqueza es menor a 2 millones de euros, siempre y cuando me salga a pagar, tengo que hacer la declaración. ¿Qué ocurre? Tenemos una exención de 700.000 euros, con lo cual vamos a decir que de facto todas las personas que tienen menos de 700.000 euros de patrimonio no tienen que hacer la declaración. Ya, si tenemos más de 700.000 euros, habría que ver si lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? Si nos corresponde hacerla o no. Los porcentajes.
Bueno, pues aquí lo tenéis. Son porcentajes realmente muy pequeñitos. Estamos hablando desde el 0,24% al 3,03% ya cuando uno tiene más de 10 millones de euros, que no está mal. ¿Qué ocurre? Que se aplican estos porcentajes a cantidades muy altas de dinero, entonces realmente la cantidad a pagar, pues estamos hablando de que, a ver, bueno, realmente la exención de los 700.000 euros haría que, digamos, hasta el 1,57 no, no se va a pagar impuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues como mínimo, estamos hablando de que para un patrimonio de 1.336.000, casi 337.000 euros, pues la cantidad a pagar del impuesto son 10.328,31. Es decir, que aproximadamente 700.000 euros puede ser la mitad, es decir, que los 5.000 euros no nos lo quita nadie. Y vamos a ver un ejercicio. Es un ejercicio muy fácil. Dice, se conocen los siguientes datos de la señora GCG correspondientes al ejercicio 2005. Esto tendríamos que actualizarlo, la verdad. Cifrado en, bueno, pues unidades monetarias homogéneas. Y dice, pues el sueldo de esta persona es 60.000 euros, ha ganado unos intereses de depósito, esos son intereses por tener el dinero en el banco, depósito en el banco, 400 euros, dividendos que ha recibido porque tendrá acciones por ahí, 700 euros, intereses de préstamos con una entidad financiera, 3.000, eso lo que quiere decir es que, bueno, pues hemos pedido un préstamo que estamos pagando unos intereses, ¿verdad?, de 3.000 euros. Y luego tenemos el saldo del banco, de la cuenta del banco, el saldo de depósito a 31 de diciembre de 25.000 euros. El valor de las acciones, estas que nos daban los dividendos, 45.000. Además tiene una vivienda a 31 de diciembre valorada en 300.000 euros. Y luego tiene el saldo vivo del préstamo hipotecario, ya sabéis que el saldo vivo es lo que le queda por pagar, pues le queda por pagar un préstamo hipotecario a 31 de diciembre de 70.000 euros y lo que le queda por pagar el saldo vivo de otro préstamo personal es de 10.000. Aparte nos dicen que vendió un automóvil el día 1 de junio por 8.000 euros, que estaba valorado en 10.000, bueno, pues a 31 de diciembre del año anterior. Y compra otro vehículo valorado en 40.000 euros a 31 del 12 del 5. Y lo que queremos intentar es determinar cuál es la base imponible del impuesto sobre el patrimonio neto. Es decir, que de todo esto, qué es lo que vamos a poner y qué es lo que no, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendríamos que ir analizando cada una de las categorías para ver si es patrimonio o no lo es, ¿vale? Entonces, el sueldo es renta, ¿verdad? Por lo tanto, no es patrimonio. Tributa por el IRPF, ya sabéis que si se tributa por uno, no se va a tributar por el otro. El sueldo va a IRPF. Los intereses de depósitos también sería renta, ¿no? Es la renta generada por el depósito del banco. Por lo tanto, esto es rendimiento del capital mobiliario, IRPF, fuera. Dividendos percibidos, lo mismo. Es la renta generada por las acciones, renta, IRPF, fuera. Intereses de préstamos con la entidad financiera. Esto es una renta pero negativa. Es decir, me están quitando 3.000 euros de dinero por el préstamo. Renta negativa, en todo caso sería un gasto que habría que ver si se podría restar en el IRPF. Es decir, que lo azul no va. Saldo de depósito a 31 del 12 es la acumulación de dinero que tengo en el banco, 25.000, por lo tanto lo pongo en la base imponible. El valor de las acciones, 45.000, también lo pongo en la base imponible. El valor de la vivienda, 300.000, también es riqueza. ¿Y qué va a pasar con el vehículo? Pues mirad, por la venta del vehículo, que se vendió por 8.000 euros, por eso no tengo más riqueza. O sea, en todo caso, habría que ver por cuánto lo compré o cuánto estaba valorado. En este caso estaba valorado por 10.000, me dicen que estaba valorado por 10.000 y yo lo vendo por 8, es decir, que soy tonto y pierdo dinero. Pero en ese caso es una pérdida patrimonial. Si fuese al revés,
pues que lo he vendido por 10.000 y lo compré por 8.000, pues tendría una ganancia patrimonial. En cualquier caso, sea ganancia o sea pérdida, eso es renta. Eso va a IRPF, no va a patrimonio, ¿vale? Pero el vehículo nuevo que me he comprado, sí. El vehículo nuevo que me he comprado lo estoy poniendo en mi haber, ¿verdad? Lo estoy metiendo en la bolsa. Por lo tanto, valorado en 40.000 euros, pues lo pongo también. Entonces, vamos a decir como que la base imponible bruta sería 25.000 más 45.000 más 300.000 más los 40.000 del vehículo. Y a eso que le resto las cargas y los gravámenes que podamos tener y las deudas, ¿verdad? Es decir, que le tengo que restar el saldo vivo del préstamo hipotecario y el saldo vivo del préstamo personal. Pues todo eso nos daría 330.000 euros. ¿La has entendido bien, Ponicornio? Sí, sí. Y hasta aquí el contenido de la videoclase de hoy en Nuria Benítez presenta Diversión con impuestos.